yo me he topado con casos en que el nombre no le ponen no le ponen tanto énfasis en el, una vez sea contrato de compraventa de bien inmueble, otro le ponen contrato de compraventa de bien inmueble rústico, o ya sea rural, urbano. Entonces, eso, como les digo, es cuestión de redacción. Yo lo he aprendido en la práctica, que es entre menos es más a veces, lógico, a veces, no siempre. Entonces, contrato de compraventa de bien inmueble, punto. Contrato de compraventa de bien inmueble al contado, está bien. Contrato de compraventa de bien inmueble rústico o urbano, está bien. Ahora sí, si van a colocarle, por ejemplo, un usufructo vitalicio o garantía hipotecaria, o le van a colocar de pacto de reserva de dominio, ahí sí tienen que denominarlo con el nombre. Lo que va a cambiar el nombre va a depender de qué tipo de modalidad del contrato de compraventa van a utilizar. Pero en sí, este contrato, que es simple, le pueden poner contrato de compraventa de bien inmueble urbano, si ustedes están seguros que es urbano o rústico, ¿verdad? Al contado, si van a pagar de una vez el dinero. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes ir viendo. Sí, compañero Tello. Sí, le tengo una duda, disculpe. Cuando es por depósito bancario, se, se tiene que tener la boleta a la vista. Sí, se tiene que consignar. Todas las formas de pago se deben consignar. Aunque, le voy a ser sincero, aunque en el registro no se ponen no se ponen una vez el notario de fe de que, o sea, se queden de acuerdo que se va a hacer a transferencia bancaria tal y tal, no es necesario colocar el número de boleta. De hecho, en la práctica no se coloca, pero para mí sí es recomendable que se ponga, pero en ese momento es dependiendo de las partes. Yo no recomiendo que se haga a través de transferencia o boleta bancaria porque no se tiene a la vista el pago. Entonces, para asegurar a sus clientes es mejor que sea un cheque de caja o cheque que lo llaman ustedes para ver si tienen fondos antes de, y obviamente pues también es un riesgo, dependiendo, yo siempre recomiendo que sea a través de cheque de caja. El cheque de caja es, y aún así puede haber algún tipo de estafa, pero lo más recomendable siempre sea cheque de caja o efectivo. Una de esas dos, para mí son las dos variantes más fáciles, ¿verdad? Sí, compañero César. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta, estoy un Buenas poquito tardes, cuénteme. confundido. En el contrato de compra-venta, por ejemplo, el impuesto independiente si ya la casa fue habitada es el 12% en el impuesto. A diferencia del contrato de cesión de derecho, yo tengo entendido que es 3%. No sé si estoy bien. No. De hecho, ahorita vamos a dar un repaso de impuestos. De hecho, si hoy la clase también vamos a un repaso de impuestos. Ahorita en un ratito. Terminamos esta compraventa y vamos a pasar al primer testimonio especial, y ahí les voy a dar un repaso de impuestos y después vamos a entrar ya a los testimonios. ¿Por qué? Porque tienen que tener claro esa parte de los impuestos, pero yo entiendo que a veces no comprenden, entonces yo les voy a tratar a un repaso breve explicándoles los impuestos de una forma más concreta y un poquito más accesible. Espero que me entiendan, pero les voy a tratar de dar los impuestos de una forma más clara, más práctica para que ustedes lo puedan aplicar en el resto de contratos. Como les digo, estas últimas dos clases o tres clases van a ser un poquito largas, tediosas, pero es porque vamos a ver todas las variantes. Pero esto que estoy explicando ahorita ya no lo voy a explicar en cada escritura, sino que solo vamos a ver las cláusulas de cada una, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a dar la cláusula de cada una? Vamos a ver una donación en qué varía, ¿verdad? Básicamente. Pero eso, los impuestos, lo vamos a hacer más adelante, compañero César. Ahora vamos con Francela y luego Clara. Creo que ya, pues sí, ya bajo la mano. Entonces, Sí, Clara, sí, sí, cuénteme. licenciado. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Una pregunta. Cuando es pago y contado, ¿no importa la cantidad o hay una cantidad mínima o máxima que es permitida establecer en el contrato? No, de hecho, no hay ninguna cantidad mínima, exceptuando el pago de impuestos. También, eso me faltó, pero me voy a apuntar porque les voy a dar un ejemplo de cuando ustedes pactan una compraventa más bajo el valor de la edificable del registro. Usted le voy a enseñar cómo se debe de hacer una escritura de compraventa de esa forma, solo lo voy a apuntar. Esa variante no la tenía. Variante donde el valor del contrato es más bajo que el valor que está en DICAVI o en el registro. Y en manual. Muy bien, excelente, esa variante también la vamos a ver. Entonces, miren, pues, les explico. El contrato, existe la libertad de contratación o la libertad de pactar el valor.
Las partes pueden pactar el valor que quieran. No hay un límite establecido en la ley. Lo que sí hay un límite que no lo aplican es el tema de cuando es de dinero a partir de 80,000 quetzales, bueno, 10,000 dólares, que son como 70, bueno, lo que es equivalente en dólares, en quetzales, perdón, los 10,000 dólares, sí hay que justificarlo. Y de hecho ahí entra una de las reformas a la ley, con la ley de lavado de dinero, que hay que, nosotros como notario tenemos que pedir que nos justifiquen cuando es más de ese valor, porque eso ya es una reforma que está, que obviamente pues va a un límite, ¿verdad? Nos van a pedir nosotros que justifiquemos cierto valor o cierta cantidad de dinero, pero un límite como tal de que puedan ustedes colocar en una compraventa no hay, no te dice la ley. Mire, ustedes tienen que vender a este valor y no lo pueden vender. Ustedes pueden vender a 10 millones, 100 millones si quieren una propiedad. Lógicamente eso también es debatible porque también no sucede, porque también ahí sí se ponen alerta a la SAT, porque también lógicamente pues tampoco le vas a inflar tanto porque entramos a la ley de lavado de dinero, ¿verdad? O sea, hay una línea delgada entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer porque despertaría sospechas, pero en sí el pacto del valor o el tema del valor que se le dé a la compraventa no está limitado ante la ley. Lógicamente, pues ahora con la ley de lavado de dinero sí hay que tener cuidado porque nosotros como notarios tenemos que verificar si es en efectivo, que nos justifiquen hasta cierto punto a nosotros que no debería de ser así, pues yo estoy en contra de esa ley, pero al finalizar sí es importante que entendamos que a partir de 10,000 dólares tenemos nosotros que verificarla, comprobar el dinero, etcétera, pero eso ya no nos competiría a nosotros, eso lo compete a ellos cuando van a los bancos. Yo mi escritura de compraventa, y digo, me dieron 300,000 quetzales, mire, tengo mi escritura, yo soy el vendedor y aquí tengo una copia, aquí está, mire, yo vendí la propiedad, lleno el IVA y yo lleno el IVA y se acabó. Ya no tienen por qué, ya no tenemos que ir nosotros notarios calificar de dónde viene el dinero, por decirlo así, o cómo justificar el dinero, cosa que ahora tenemos que verlo. De hecho, yo les soy sincero, yo estoy analizando esa ley y estoy esperando ahorita para ver, porque nosotros tenemos que cuidarnos mucho en ese aspecto, pero en sí no hay como un monto que tenga límite, ¿verdad? Para el pago de impuestos sí hay un límite, se recuerda, pago de impuestos, ojo, no vayan a confundir, porque incluso cuando yo estudiaba lo confundía, eso lo aprendí por análisis, lo aprendí en la práctica, no confundir el valor de la compra-venta con el valor que se va a pagar el impuesto. Ustedes pueden vender una casa en 50,000 quetzales, aunque tengan que pagar impuestos sobre 1 millón. O sea, ustedes hay que colocar una cláusula. Se hace constar que el pago del impuesto se hará conforme al valor máximo entre los tres valores, tal y tal, que sería sobre tal. Punto. En el primer testimonio ustedes ya pagan ese impuesto. Aunque la compraventa haya sido más baja, ustedes van a pagar el impuesto sobre el valor mayor que esté en DICABI, en la matrícula municipal o que esté en el registro de propiedad. Lo vamos a ver en una de las variantes. Ahorita no, porque nos estamos desviando, pero sí lo vamos a ver esa parte y vamos a verlo también con los impuestos para que no nos alarguemos. ¿Sí, Douglas o Douglas? Sí, sí, muchas gracias, licenciado. Fíjese que quería preguntarle algo. Fíjese que pasa algo, que sucede que están las escrituras, pero normalmente a veces vienen por un valor mucho más bajo. Por darle un ejemplo, por 3,000 quetzales. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero comercialmente están en 100,000. Entonces muchas veces se hacen las escrituras, se hacen por los 3,000 quetzales, pero se reciben los 100,000. Y a veces lo que han hecho, eh, yo me dedico a bienes raíces, ¿verdad? A veces lo que han hecho es de que cuando son montos no tan elevados, de unas diferencias entre 5,000 a 100,000, lo ponen por mejoras, ¿verdad? Para justificar ese dinero. Pero ahora Así es. con la nueva ley que está poniendo, ¿verdad? Ya no se va a Va a entrar poder. ahorita en vigencia en septiembre el lavado de dinero, pues se va a poner mucho más complejo, ¿verdad? No Y sé ya no qué se va a piensa poder usted hacer y eso. y qué tipo de sanciones pueden llegar a haber, ¿verdad? Porque Sí, sanciones para ahí el notario incluso y para las partes también para hasta el cierto notario punto. y para las partes, ¿verdad? ¿Cuáles serían, licenciado, perdone? Fíjese que con el notario es un tema de multa económica y si no estoy mal, creo que hay otro procedimiento como sancionatorio, pero no lo he visto, la verdad, lo soy sincero.
Todavía no he terminado de leer esa ley porque como todavía no está en vigencia, todavía no la he analizado, pero sí la vamos a analizar en estas semanas con mis colegas para poder empezar a buscar una solución tanto para la práctica notarial como para la abogacía, porque acuérdense que también, pues básicamente, también es importante para el tema de la abogacía, pero sí hay que tener en cuenta que hay sanciones económicas para los notarios y abogados y los contadores, porque no solo somos nosotros, sino son los contadores, ¿verdad? Y bueno, los auditores, etcétera. Todas las personas, todos los sujetos obligados. Pero solo eso es otro tema que ahorita, pues sí tiene mucho que ver con el tema del notariado, pero ahorita vamos a enfocarnos más que todo en la compra-venta y miremos eso cuando analicemos la ley, vamos a ver el tema de un repaso del tema de las obligaciones nuevas con la nueva reforma. Lo vamos a ir viendo para ver, porque yo también estoy viendo si se presentaba alguna una acción constitucional solo atacando la parte de Recording in lo que es progress. el notariado, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso sería básicamente lo que hay que hacer. También un segundo, solo estoy- Bueno, pues sí, entonces, básicamente, pues eso estaríamos viéndolo más adelantito. Ahorita lo que importa es que ya nos desviamos otra vez. Estábamos en el nombre o la denominación del contrato. ¿Qué contrato? Compraventa de bien inmueble al contado. Compraventa de inmueble con pacto de reserva de dominio. Compraventa de bien inmueble con usufructo vital, con constitución o reserva de usufructo vitalicio. Compraventa de bien inmueble con constitución de servidumbre de paso. Compraventa de bien inmueble con, o sea, el nombre lo tienen que ir colocando conforme a la variante que se vaya a desarrollar, ¿verdad? Eso sería básicamente lo que tendríamos que ir viendo. Ahora viene el cuerpo, que el cuerpo es de las cláusulas. Ahora sí, acá vamos a discutir cada escritura con cláusulas. Acá siempre la primera cláusula va a ser donde se establece en las compraventas que es propietario de la finca, o sea, la persona que va a vender siempre se coloca en la primera cláusula manifiesta el vendedor, manifiesta el señor, manifiesta la parte compra vendedora que es propietario del inmueble inscrito en el registro general de la propiedad con el número de finca, folio y libro. Siempre se coloca estos datos de la finca que se va a vender. Siempre se establece el bien inmueble que se va a vender. Siempre se le coloca con el área, medidas, colindancias que constan en su respectiva inscripción registral. Cuestión de redacción, uno le colocan la ubicación cuando en el registro, cuando hay dudas de la ubicación, otros le colocan el área, otros le colocan los datos, pero en lo personal a mí no me gusta colocar los datos porque a veces en el registro, Recording stopped. a veces en el registro está, hay un problema con que se colocó un mal dato o no coincide la dirección que le colocan a veces los notarios porque a veces toman la dirección de la MUNI, a veces la dirección de la MUNI no es la que está en el registro de la propiedad, entonces no coinciden, rechazada. Eso me lo aconsejó un operador del registro, que es amigo de nosotros. Me dijo, mira, tené cuidado cuando pongas direcciones en las compraventas, porque si a veces no coinciden, te la van a rechazar. Entonces, yo aprendí que le ponía solo con el área, ubicación, medidas y coordinadas que constan en su respectiva inscripción registral. Esto establece que el notario, eso establece de que esta finca tiene sus datos en su inscripción, que no tenemos necesidad de colocarlos. Es uno de los consejos que también les doy para el ejercicio, ¿verdad? Como les digo, es válida una práctica y no te complicas para que no te lo rechacen. Luego acá la parte vendedora acredita. Aquí es importante acreditar con qué documentos se está haciendo. En este caso se coloca la parte vendedora acredita la propiedad del inmueble antes indicado con el testimonio, la escritura pública número tal, autorizada en tal y tal, en la fecha tal y tal, por el notario tal y tal. Esta parte es cómo se acredita. O sea, yo no puedo decir que soy el propietario de una finca si no tengo el título. Yo no, y es importante colocarlo para que quede garantizado en el documento que se está, que está teniendo a la vista o que se está colocando que existe este documento. Cualquier problema se va a buscar esta escritura, porque tenés la escritura
de la otra escritura nueva. Entonces está ahí. Luego viene la cláusula segunda. O sea, la cláusula primera es identificar al bien inmueble. Esa es la parte para que entiendan. En una compraventa siempre la primera cláusula va a ser el bien inmueble. Siempre se va a establecer cuál es el bien inmueble que es objeto de este contrato. Si es donación, igual, lo mismo, porque la donación igual es de un bien inmueble, ¿verdad? Cuando es arrendamiento en escritura pública, lo mismo. También fíjate que es el propietario total porque es el inmueble que se va a arrendar. Entonces también es lo mismo. O sea, las primeras cláusulas siempre van a ser con relación al bien inmueble. Luego, la cláusula segunda es donde se va a vender, es donde es el objeto del contrato. Manifiesta otra vez, ya sea el señor, la parte, como ustedes quieran, que por el presente acto, contrato, vende, cede y traspasa el inmueble, identifican la cláusula primera de ese instrumento al señor y ponen aquí el nombre del comprador. Eso es lo importante. En la cláusula segunda, ustedes van a colocar que el señor tal le vende, cede y traspasa al señor tal. Y siempre se coloca incluyendo cuanto en la venta, cuanto de hecho y por eso le corresponde al sitio inmueble. Si ustedes no colocan esto, me ha pasado que yo tuve un pleito con Empagua, porque en la última compraventa que hicieron no colocaron que se estaba vendiendo media paja de agua. Pero cuando colocamos esto es aquí se tiene que aplicar la interpretación extensiva. ¿Por qué creen ustedes? Porque estamos diciendo que yo le estoy vendiendo la propiedad a Lorena con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde. Y esa paja de agua le corresponde al inmueble. Por lo tanto, si yo le vendo a Lorena esa propiedad, se la vendo con lo que tenga, pues, o sea, si tiene construcción, o sea, tiene todo lo que tenga. Entonces, yo, pues, obviamente les gané el caso a Empagua y Empagua me registró el título de la media paja de agua. ¿Por qué? Porque yo les indicaba que esta cláusula indica o establece que la propiedad se está vendiendo con todo lo que le corresponde al inmueble. Entonces, no se les vaya a olvidar colocar esto, ¿verdad? Incluyendo en todo cuanto de hecho y por hecho le corresponde al Simpag inmueble. Ahorita la van a tener más fácil porque obviamente va a ser virtual el examen, o sea, obviamente pues va a ser a mano, pero ahorita la voy a explicar también, creo que en la otra clase les explico cómo hacer el examen, pero igualmente, o sea, sí les recomiendo que lo traten de usar ustedes o sea, tratar de estudiar y repasar esta parte para que lo puedan y se les pueda ir quedando. Luego tenemos la otra parte, el precio. A veces uno les ponen, por ejemplo, literales, más ordenado. Es que es cuestión de redacción. Por ejemplo, manifiesto tal, tal y tal, 2 puntos. Aquí por ese manifiesto tal, tal, 2 puntos. A, que por el presente acto tal, tal, tal. B, que por el precio, o sea, aquí ustedes pueden usar cuestión de redacción, ¿verdad? Aquí pueden poner, por ejemplo, manifiesto 2 puntos. A, que por el presente acto, y aquí ponen literal. Luego B, aquí en el precio, B, o punto y coma, B, que por el precio, o que por el precio, por el que la parte vendedora vende, o sea, aquí ustedes pueden utilizar la redacción que ustedes deseen. Yo lo coloco corrido porque es un solo texto, ¿verdad? ¿Para qué le voy a poner tantas literales? A veces es mejor corrido, pero eso es cuestión de redacción del notario. Pero aquí, después de que se manifiesta la venta, a quién se le va a vender y qué incluye, viene la parte del precio, que por el precio de tanto, en este caso es de 500,000 quetzales, pues aquí puede variar. Aquí sí viene lo que estamos discutiendo anteriormente, ¿verdad? Que es el tema de el valor que van a colocar. Acá, ustedes van a colocar el valor que las partes pactaron. El tema es de que muchos notarios a veces en la práctica no saben que aquí no se debe colocar el valor de la matrícula, ni el valor del registro de la propiedad, ni el valor de la MUNI. Acuérdense que para pagar el impuesto se toman los 3 valores, ¿verdad? Esa es la base. Esa base es para el pago de impuestos, no para el contrato. Que en la mala práctica la gente por evadir impuestos lo coloque el dato de la matrícula o el mayor de esos 3, no quiere decir que el contrato esté limitado a ese valor. Yo ya he hecho escrituras en las cuales el valor ha sido menos que el que está en la matrícula, aunque se pague el valor del valor más alto de impuesto. El valor acá es el valor con el que se hace la negociación. Entonces ustedes les preguntan, fíjate que la propiedad está a 500,000 en el banco, pero a mí me la va a vender mi hermana en 200,000 porque es mi hermana. ¿Ustedes qué van a hacer? Ah, no, hay que ponerle 500,000, pero es una falsedad porque no le está recibiendo 200,000. Entonces ustedes colocan que el contrato es 200,000. Para el pago del impuesto tomará el valor más alto que consiste en 500,000. Punto.
Con eso ustedes ya pagan el impuesto con los 500,000, no sobre los 200,000. Pero sí se pueden hacer compraventas con un valor menor que el valor que se toma para el pago de impuesto. ¿Estamos claros? O sea, pues recapitulo. La compraventa se debe hacer con el valor que las partes pacten, pero el pago de impuesto no puede ser menor al valor que esté en el registro, en la matrícula o en DICABI o en AMUNI. Esto quiere decir que si la anterior compraventa la hicieron por 500,000 quetzales, ustedes no van a poder pagar de impuesto menos que sobre los 500,000 quetzales que se hizo la compraventa anterior, pero sí pueden hacer la compraventa sobre 200,000 quetzales. ¿Por qué? Porque el pago de impuesto no tiene que ver con el valor del contrato. El impuesto solo, el margen, el impuesto solo está establecido que se debe pagar sobre el valor que la ley establece, pero no quiere decir que los obligue a colocar el valor que está en las matrículas. Como les digo en el ejemplo, yo, Estuardo Campos, le puedo vender a Lorena mi casa por 200,000, aunque yo la haya comprado por 500,000, porque puede ser una ganga. Yo tengo una emergencia y tengo que venderla a 200,000. Entonces Lorena me paga a mí 200,000, pero Lorena va a pagar impuestos sobre 500,000 quetzales. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí o no? Pregunto, ¿quedó claro? ¿Qué diferencia hay entre el valor del contrato con el valor que se va a tomar para el impuesto? ¿Estamos bien? Pregunto, ¿alguna duda con eso en sí? Ahorita vamos a entrar, acá ya unos 5 minutos, vamos a entrar a lo que es los impuestos para que hoy terminemos de ver la compraventa simple y el pago de impuestos. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí, Teo? Eso es cuando es menor, ¿verdad, Lick? Porque cuando es mayor sí se paga el impuesto sobre el monto, si es Cuando es mayor. mayor se paga el valor que va en el contrato, exacto. Solo es Y cuando es un valor menor al que está en la matrícula fiscal, ¿verdad? Ahora, cuando es mayor se toma la base, el contrato, ¿verdad? Si la propiedad está valorada en 50,000, van a pagar impuestos sobre 500,000, que es el valor que están vendiendo actualmente. O sea, eso solo es cuando el valor es menor. Luego aquí hay que colocar suma de dinero que la parte vendedora declara tener por pagar y recibida su entera satisfacción mediante, aquí es la forma de pago. Miren, aquí es la forma de pago. Acá la forma, aquí si se dan cuenta, se coloca un cheque de caja, pero siempre va a ser dinero, pero se puede mediante cheque, mediante efectivo, puede ser mediante cheque de caja, transferencia también, que no es recomendable para mí, pero se puede hacer con transferencia, etcétera. O sea, lo que importa es que ustedes tienen que colocar que es dinero, porque le estamos hablando de un tema dinerario. Recuérdense que es un tema dinerario. Las compraventas se hacen con temas de dinero, aunque la forma de pago pueda ser con un vehículo, porque también se puede colocar. Acuérdense que tenemos el pago de forma de a través de especie, pero el dinero, el dinero siempre, el valor siempre va a ser en dinero, aunque el mediante, la forma sea diferente, sea efectivo, cheque en caja, cheque normal, transferencia, boleta de depósito, con acciones, con lo que sea, aunque estén pagando con lo que sea, lo que importa es que estén hablando de que se pagan dinero que mediante tal y tal, o me suma, o sea, tienen que colocar la forma de pago. Entonces ahí tienen cuidado con eso. Lo más recomendable para mí siempre va a ser que lo hagan a través de cheque de caja o a través de efectivo. Esas dos formas son para mí las más seguras, porque el cheque de caja, si bien es cierto, se puede cancelar, ya estaríamos hablando de que es un trámite más bancario y es un poco más complicado que un cheque normal. Además, que el cheque de caja es más seguro porque ya debitan el dinero, ya lo tienen guardado. Entonces, no se van a topar con un cheque que no tenga fondos. Porque a mí me pasó una vez, me pagaron a mí una vez y resulta que me tardé 2, 3 días y cuando llegué ya no tenía fondos. Entonces me dijo, mira, es que fíjate que no sabía que había emitido otro cheque. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la forma en que se pagan las compraventas. Lo más recomendable es con cheque de caja o en efectivo, siempre tomando en cuenta ahora con la ley de lavado de dinero que hay que justificar ese dinero, ¿verdad? Entonces, básicamente sería, ahora sí, el compañero Giancarlo. Sí, buenas noches. ¿Por qué usted no recomienda por transferencia? Porque acuérdense que las transferencias, el problema es de que no se coloca en la escritura. Imagínense que la transferencia, pase algo con la transferencia. No está consignado en la forma en que se está recibiendo. Aquí se está colocando qué número de cheque es. Entonces, a la hora de cualquier estafa o algo,
En cambio, en transferencia no se puede saber, porque en la transferencia, menos de que se compruebe, que se coloque por compraventa, tal y tal, o sea, hay una presunción de prueba en que la prueba al final, pues, es debatible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el vendedor, el comprador puede decir, obviamente no es que suceda, es que lo que pasa es de que miren que hay unos estafadores complicados. Entonces, a veces, eh, a veces cuando transfieren de banco a banco, bueno, ahora creo que todos los bancos es inmediato, pero cuando son montos altos, entran a cámara de compensación, igual que un cheque de un banco a otro banco. Por eso digo, lo mejor es un cheque de caja, porque aunque sea cheque de caja, entra inmediatamente como dinero. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque la transferencia, cuando puede hacer que llegue si es fin de semana, puede ser que llegue el lunes. Y puede hacer que la cuenta no tuviera, por ejemplo, o que antes de que llegue el dinero, saquen el dinero. A mí me pasó una vez con un caso, que hicieron una transferencia y cuando fue el banco rebotó, porque la transferencia en el camino le sacaron el dinero, porque era una transferencia de un banco a banco que estaba en la cámara de compensación del banco. Entonces, obviamente el riesgo va a existir en todas las modalidades, eso sí se los digo. Obviamente en efectivo no tanto, pero en todas las modalidades hay riesgos, pero yo sí recomiendo que sea cheque de caja. Luego tenemos que luego de que finalice el tema del DIL, la forma de pago, siempre viene la advertencia del saneamiento de las limitaciones que siempre les he dicho o que lo discutíamos en la clase anterior. Acá va por advertencia hecha por el franquito notario, la parte vendedora declara que sobre el inmueble que por este acto vende no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones. Es un requisito esencial que se haga la advertencia de que no existen gravámenes ni limitaciones que puedan afectar a la parte compradora. Aquí viene el famoso saneamiento de ley, ¿verdad? Que es el famoso saneamiento que establece el Código Civil. Esta nunca puede faltar. Otros, yo también se la suelo poner en otra cláusula, pero puede ser la tercera esta, ¿verdad? Tercera. Aquí es manifiesta tal y tal y tal, o por advertencia manifiesta la parte compradora. Entonces, acá puede ser ya sea por una cláusula o puede ser que se haga a través de en la misma cláusula donde está vendiendo. Yo vendo y después indico que no tiene ningún gravamen y que después está libre de gravámenes. Esta es la tercera, puede ser la tercera cláusula o puede estar en la misma cláusula. Como les digo, es cuestión de redacción, es cuestión de que cada uno de ustedes pues, pueda con que ustedes puedan básicamente pues redactarlo conforme ustedes quieran, pero sí es importante, sin esto no pueden hacer una compraventa, porque sin esto se la van a rechazar, porque es un requisito establecido en el artículo 29 del Código Notariado. Luego pasamos, aquí vamos a ver una variante en la siguiente, que no va a dar tiempo, pero en la otra clase, el otro jueves, vamos a ver, bueno, este jueves, perdón, vamos a ver una variante cuando sí hay un gravamen, y cómo es que se coloca, y cómo es que se da la aceptación. Entonces, ahorita solo para términos generales, ustedes van a ver ahorita que acá se debe colocar esta cláusula o esta parte dispositiva de que el bien inmueble que se está vendiendo no tiene gravámenes. Luego viene la parte de la aceptación. La cláusula de aceptación expresa debe de siempre existir. Ustedes tienen que saber que esta cláusula no les puede faltar cuando ustedes redacten en su examen técnico profesional o cuando lo redacten en el examen de notariado. No puede faltar el, no puede faltar la aceptación expresa, porque son contratos consensuales y contratos donde la aceptación debe ser expresa y no tácita. Un mandato puede ser aceptación tácita y aceptación expresa, pero obviamente que no sea gratuito, porque el gratuito obligatoriamente debe ser expresa. Pero un mandato como regla general puede ser una aceptación tácita. No es necesaria una aceptación así como acá. En cambio, estos contratos sí son de aceptación expresa. Acá ustedes van a establecer que el comprador acepta la venta que por este acto se le hace y que recibe el inmueble a su entera satisfacción. Esto quiere decir que en ese momento le dan la posesión, le dan las llaves y le dan las llaves del bien inmueble. En ese momento yo estoy aceptando que me están vendiendo la propiedad. Cuando hay un gravamen se coloca aquí, ¿verdad? Con el gravamen, lo vamos a ver en la siguiente variante. Entonces, básicamente esta cláusula es donde acepta el comprador, acepta el bien inmueble, con todo lo que conlleva el bien inmueble. Y luego viene la cláusula cuarta, que siempre por lo general es quinta, porque a mí me gusta colocar esta como tercera, pero esta es la excusa que les puse lo más sencillo para que ustedes comprendan.
Y cuarta va a ser, manifiestan los otorgantes, los comparecientes que en los términos aceptan el contenido íntegro del instrumento y cada una de las cláusulas. Aquí es una aceptación general, le llamamos. Una aceptación general. Ambas partes manifiestan que aceptan. O sea, todo lo que está establecido anteriormente, ellos están aceptando los términos. Ellos están comprometiéndose y obligando. No se pueden retractar después, decir, no, ya no quiero venderte a 500,000, sino ahora mejor van a ser 600,000. No, así no funciona esto, ¿verdad? Luego tenemos el cierre. A partir de aquí empieza el cierre. Es yo, el notario, doy fe, o como notario doy fe, como notario doy fe, notario doy fe. Siempre el doy fe no puede faltar acá, que es donde empieza el cierre. Aquí está, miren, el cierre. La parte del cierre siempre va a comenzar con el doy fe, ya sea como notario o solo doy fe. O sea, es cuestión de reacción. Unos ponen como notario doy fe, o yo, el notario, doy fe, o doy fe. De todo lo expuesto. Aquí quiere decir que todo lo que está anteriormente escrito me lo dijeron las partes. Yo estoy dando fe como notario que lo que está en el contenido de la escritura me lo están indicando las partes. Yo no puedo colocar algo, inventarme algo dentro de la escritura que las partes no me hayan expuesto. O sea, eso es obligatorio que va a constar lo que me están exponiendo. Entonces, por eso es que si esta parte no va, se la rechazan. Luego, de que tuve a la vista los documentos personales de identificación, aquí están al revés, pero en sí cumple con su función. Aquí el tema es que tiene que ir lo que tuvieron a la vista los documentos con quien se identifican las partes. ¿Por qué? Porque eso es una obligación identificar a las partes. Aunque ese punto hagan constar ellos que son esos datos, ustedes van a hacer constar que tuvieron a la vista los documentos de los DPIs. Y esos van a ir en sus atestados, Luego que tuve a la vista el testimonio, aquí ustedes tienen que volver a establecer que tuvieron a la vista el título de propiedad con el que la parte acredita su derecho, que saben, con la cual la parte vendedora acredita su derecho de propiedad. Tuvieron a la vista, o sea, el notario tiene que dar fe que tuvo a la vista esa escritura, y yo les recomiendo que le saquen copia y la pongan en sus atestados. Recomiendo, porque obviamente con el simple hecho de que ustedes den fe que la tuvieron a la vista, pues está bien, pero es mejor que vayan en sus atestados. Aquí iría, por ejemplo, si hay un mandato, que tuve a la vista el documento con el cual acreditan la representación consistente en el mandato general y judicial establecido en el primer testimonio de la Secretaría Pública número tal y tal y tal, con el número de poderes tal y tal. Lo vamos a ver en la otra variante. Acá en el cierre va a ir todos los documentos, todo lo que ustedes hicieron constar en la escritura. Pero también va algo muy importante, la advertencia a las partes, eso no se les vaya a olvidar, la advertencia a las partes de las obligaciones que incurren. ¿Cuál es la obligación de los otorgantes? Registrar en el del testimonio en el registro general de la propiedad. Está en el artículo 29 del Código Notariado. Y el pago del impuesto que grava este contrato. Estas dos obligaciones son las más principales que se deben de colocar en la compraventa. Y pues, obviamente en la mayoría de, si es un mandato, se coloca de la obligación de registrar el testimonio de esta escritura en el registro electrónico de poderes adscrito al Archivo General de Protocolos del organismo judicial. O sea, aquí ustedes tienen que colocar la obligación de registrar. Y luego como parte final, que también a veces lo ponen como parte del doy fe, yo lo pongo como un tipo cierre, que dé íntegra lectura de todo lo escrito. Esto es una parte fundamental del cierre, miren, que dé íntegra lectura. ¿Por qué que dé íntegra? Porque la ley establece que se debe leer a los otorgantes el contenido de esta escritura. Se les tiene que dar lectura. Y ellos se tienen que colocar, hacer constar que ellos están enterados del contenido, del objeto, la validez y los demás efectos legales, por lo que aceptan, ratifican y firman con el notario que autoriza. Y obviamente nunca se les va a olvidar el ante mí, que es la parte notarial. Entonces, este es un cierre, que el cierre va a ser el mismo para todas las escrituras públicas que vamos a utilizar por lo regular. Entonces, se los expliqué ahorita a grandes rasgos, porque esto hasta cierto punto no lo vamos a ver en cada escritura, sino solo lo vamos a ir estableciendo qué es lo que va a ir ahí, ¿verdad? Solo a grandes rasgos, ¿verdad? Pero básicamente este es un cierre que tienen que aprendérselo de pe a pa. Entonces, ese sería con relación a la
escritura de compraventa de bien inmueble al contado. Y básicamente eso sería con relación a la compraventa. Ahí estaríamos con una compraventa simple, la desarrollamos con todas sus partes importantes y qué es lo que tiene que llevar. Vimos algunas variantes y eso sería básicamente lo que ustedes tienen que aprender a redactar de una escritura pública. Ahora bien, vamos a pasar a lo que son los testimonios. ¿Qué son los testimonios? Ustedes ya saben que los testimonios son las copias fiel de la escritura pública y además que es un requisito obligatorio. Obligatorio. El tema de hoy sigue siendo la compraventa. El testimonio es una obligación posterior de una escritura pública, de cualquier escritura pública. Ahora bien, el tema del impuesto. Vamos a salirnos de acá. Vamos a ver en 10 minutos, 15 minutos, vamos a ver un repaso breve de lo que son los impuestos para que ustedes puedan recordarse un poco de los impuestos, porque si no, nos vamos a hacer bolas con los impuestos y yo quiero que ustedes pues tengan a la mano ahorita lo que son los impuestos. Ya vimos la estructura de la escritura de compraventa, qué es lo que lleva. Ahora vamos a ver rapidito lo que son un repaso de lo que son los impuestos. Básicamente, pues vamos a analizar, el primer análisis de los impuestos es los impuestos fiscales como los impuestos notariales. Tenemos que entender que tenemos dos grandes impuestos dentro del derecho notarial, ¿verdad? Que tenemos lo que son los impuestos fiscales y los impuestos notariales, ¿verdad? Básicamente tenemos dos tipos de impuestos, los fiscales y notariales. Recuérdense eso, son dos tipos de impuestos. Primero vamos a analizar qué es el impuesto fiscal. Cuando hablamos del impuesto fiscal, estamos hablando que son los impuestos que se van a pagar ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Son los impuestos que se le pagan a la SAT. Entonces, primera característica de los impuestos fiscales es que se pagan al fisco, que quiere decir que es a la Superintendencia de Administración Tributaria. El destino es para los ingresos del Estado, para la SAT. Y que obviamente pues el marco legal es es el decreto 3792, ¿verdad? Entonces, el impuesto fiscal es el que se le paga a la SAT. Y son los famosos timbres fiscales. Ojo, escuchen, timbres fiscales. Estamos hablando del impuesto del 3%, que es el impuesto del timbre. Tenemos lo que es el impuesto del IVA, que lo vamos a ver también en las siguientes diapositivas. Entonces, tenemos el impuesto fiscal, que es el impuesto que se paga a la SAT. La SAT, o sea, todas las personas pagamos impuestos. Todos los actos pagan impuestos, todos los contratos pagan impuestos, todos los comercios pagan impuestos fiscales, que eso se paga ante la SAT, Superintendencia de Bancos, que es para el Estado. Pero luego tenemos lo que es el pago, el impuesto del timbre notarial o el impuesto notarial. Entonces, este impuesto es un impuesto que es privativo, que se le paga al Colegio de Abogados y Notarios, que es como pagarle, es como darle al CAN, al Colegio de Abogados, el derecho a que nosotros podamos ejercer. O sea, toda actuación que nosotros hagamos como abogados y notarios, debemos pagarle al Colegio de Abogados una parte en timbres. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ejercer. Además de que el impuesto notarial se paga ante el Colegio de Abogados y Notarios, el impuesto notarial da certeza jurídica de que el notario está en ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los dos impuestos? Tenemos el impuesto fiscal y el impuesto notarial. El nombre son timbres notariales y timbres fiscales. Son diferentes. Primera diferencia, vamos a ver una tabla de diferencias. Primera diferencia es del fondo. Fondo público porque es la SAT, los timbres fiscales, y fondo privado porque van para el Colegio de Abogados. O sea, el dinero ese se utiliza para el Colegio de Abogados. Entidad recaudadora diferente. SAT, impuestos fiscales, y el CAN, impuestos notariales. ¿Dónde los van a comprar? Los van a comprar en el Colegio de Abogados, en la sede del Colegio de Abogados. Son notariales, fiscales y son en la SAT.
Luego tenemos el documento principal de adhesión, es otra de las diferencias. El timbre fiscal va en el primer testimonio. Esa es como regla general, primer testimonio. Cuando ustedes les pregunten el impuesto fiscal, ¿dónde se adhiere? Se adhiere en el primer testimonio. Y en el testimonio especial se adhiere el timbre notarial, porque acuérdense que el testimonio va al Archivo General de Protocolos, que obviamente, pues, básicamente es una copia que tiene que tener el archivo. Entonces, el impuesto notarial se paga en el testimonio especial, que tienen un acuerdo entre el organismo judicial con el colegio de abogados. Entonces, ¿quién es el sujeto obligado? El contribuyente es el que paga el impuesto fiscal y el que paga el impuesto notarial es el notario, pero lógicamente en la práctica el que lo paga es el cliente, porque obviamente es el que está pagando para que nosotros faccionemos el contrato. Pero ¿quién lo paga en sí? O sea, ¿quién es el que lo debe pagar? El notario. ¿Quién es el que compra? El notario. Aunque en la práctica, van a ver ustedes que en la práctica el impuesto del primer testimonio, para que nosotros tengamos acceso al beneficio de que nos den el 10%, nosotros lo pagamos. Pero en realidad me decía mi colega, pero la obligación es del contribuyente. Él es el que debe pagar el impuesto, no nosotros. Sí, le decía yo a él, teóricamente o técnicamente, el contribuyente es el que paga el impuesto fiscal, pero nosotros, como somos notarios, tenemos, a la hora de pagar un formulario, a la hora de comprar timbres, tenemos una remuneración económica, ¿verdad? Tenemos una ganancia, y esa ganancia la ley nos la da como notarios. Entonces nosotros pagamos el impuesto, que obviamente el dinero nos lo da el cliente, nosotros lo pagamos. Pero en sí el que está afecto o el que quiere pagarlo obligado es el otorgante, pero todo lo paga el cliente. Eso sí, no se los van a, en la práctica todo lo paga el cliente. Luego, la tarifa básicamente va a depender, la tarifa va a depender que está establecida en la ley, que lo vamos a ver en un ratito porque vamos a ver ya lo que es el impuesto fiscal y el impuesto notarial, que lo vamos a ver ya en el testimonio especial, que ese está fácil. Entonces, la tarifa va a depender del tipo de contrato. Si es la primera venta es el 12%, si es una inmobiliaria es el 12%, si es la segunda compra-venta es el 3%, lo vamos a ver más adelante. Luego, la tarifa, dependiendo del valor determinado, etc. Eso básicamente es las generales. Luego, la tarifa en actas notariales y auténticas, por lo regular, se utilizan ambos. Cuando se hace un acta notarial, se utilizan ambos impuestos. Y en acta notarial van notariales como van fiscales. Entonces, hay documentos en los cuales se mezclan. Auténtica de firmas se mezclan. En actas notariales se mezclan, o sea, se utilizan ambos. Hasta en el primer testimonio se utiliza un impuesto de registro, ¿verdad? Que es el de 50 centavos. Entonces, eso sería básicamente como el análisis breve de los impuestos fiscales con notariales y cuáles son sus diferencias. Ahora, vamos a ver el impuesto que va a pagar el primer testimonio, que es el impuesto fiscal, ¿verdad? El impuesto fiscal. Para el primer testimonio de compraventas de bienes inmuebles tenemos dos tipos de impuestos que se deben de pagar. Tenemos el impuesto al valor agregado IVA, que es el 12%. Este solo se va a pagar o es aplicable cuando es primera venta o cuando la que vende es una inmobiliaria. Ojo, escuchen, una sociedad o empresa que se dedica a la venta de bienes inmuebles. Ojo, no cualquier sociedad anónima que quiera vender un inmueble va a pagar el 12%, no es así. Va a pagar IVA va a pagar IVA las inmobiliarias. Hay que tener cuidado con eso, lo vamos a explicar ahorita en un ejemplo. Entonces, ¿cuándo se paga el 12% en el impuesto, en el primer testimonio? Cuando es primera venta. ¿Estamos claros? Ahora bien, entendamos cuál es la definición, la base y cuál es la tarifa que se paga, que lo acabamos de ver. Primero, es un impuesto real que se grava a la transferencia de bienes inmuebles. En la práctica notarial se aplica en la primera venta y en la permuta de bienes inmuebles cuando es permuta. La base legal, obviamente, es en el IVA y el impuesto, la tarifa es el 12%. Esto quiere decir que ustedes van a hacer un segundo, van a hacer una operación
creo que, no creo que lo tengo en el testimonio, creo que lo tengo. Pero van a hacer una operación de que van a poner el valor del contrato, lo van a multiplicar por 12 y lo van a dividir entre 100 o le ponen punto 12 como otros lo hacen, pero en sí la operación es el valor del contrato por el 12 dividido 100 y eso es lo que ustedes tienen que pagar de impuesto. Esa es cuando sea la primera compra-venta. Luego, hechos generadores, primera venta, permuta, bienes y mueres y todo lo demás que establece el artículo de la ley del IVA, todos los que son hechos generadores. Luego, tenemos que tomar en cuenta la forma y el plazo. Cuando el vendedor contribuyente está registrado a la factura FEL, que es lo que les digo, la famosa inmobiliaria, es obligatorio que paguen con factura el impuesto al valor agregado, o sea, que paguen el 12%. Cuando el contribuyente no es inmobiliaria, va a pagar el 12% con timbres fiscales o lo van a pagar con un formulario, ¿verdad? Que está aquí el ejemplo. Va al vendedor no contribuyente, si se dan cuenta, paga el 12% en... Espera un segundo, ¿qué pasó aquí? No me sale. Bueno, igual ya es casi hora. Entonces, perdón, creo que me sale. Bueno, igual ya creo que va a ser una vez, sí. Bueno, entonces, básicamente, si quieren, vamos a sacar aquí porque se me trabó esto. O sea, ¿miran ahí? Creo que no. Sí, Lick, sí miraba la presentación. Fíjense que no me aparece. ¿Sabe? Aquí creo que ahí está. Entonces, si se dan cuenta, cuando el vendedor es contribuyente, cuando es inmobiliaria, va a pagar con factura. Cuando es contribuyente no registrado, se puede pagar en timbres fiscales o en un formulario que se llama el Declaraguate SAT 2083. Y aquí hay un plazo. Ojo, pregunta de examen privado. Cuando la compraventa paga el IVA, ¿cuál es el plazo para pagar el impuesto? 15 días hábiles. Cuando ese impuesto del 3% no existe. Nosotros vamos a ver. Bueno, creo que ya no nos va a dar tiempo, pero sí, ya no nos da tiempo. Entonces, bueno, entonces si quieren, vamos a ahora en unas instrucciones rapidito porque ya se nos hizo tarde, pero teníamos que avanzar. Básicamente, pues igualmente creo que todavía no vamos a comenzar con la primera escritura porque no hemos terminado todavía de ver las compraventas. Entonces, creo que la tarea o como al finalizar es para el fin de semestre, entonces yo creo que todavía tienen tiempo. Entonces, no se aturdan, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar ya formalmente la tarea del protocolo el siguiente jueves. Inclusive yo les diría, pues, que esperáramos hasta después del primer examen para que ustedes pues no tengan tarea, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues yo diría que vamos a comenzar mejor después del examen parcial, porque vamos a tener todavía algunos detalles de la compraventa y de los impuestos que estamos viendo ahorita, para que ustedes puedan tener un mejor aprendizaje y no se estresen con la tarea. Entonces, si quieren la tarea, dejémosla para, solo ustedes ya saben a grandes rasgos que deben de, obviamente, de hacer un protocolo. Eso sí, tienen que ustedes tener la responsabilidad de que se va a desarrollar un protocolo. Entonces, la tarea dejémosla por un lado ahorita, concentrémonos en terminar las generalidades de la compraventa y de los testimonios, de las escrituras y de los impuestos para que ustedes puedan concentrarse en esto y puedan pasar su examen parcial. El examen parcial van a venir mitad de teoría y mitad práctica, lo que hemos venido estudiando, y va a venir obviamente pues la compraventa. Eso sí, definitivamente estudien la compraventa porque la compraventa va a venir en su examen, en primer examen parcial. Primero la compraventa la terminamos el otro martes, este jueves, porque ya avanzamos con la compraventa en sí, ya avanzamos por parte de los impuestos, ya solo nos faltaría el tema de terminar algunas variantes de compraventa y con esto pues ya estaríamos listos para el examen primer parcial, que va a entrar solo la compraventa. Entonces ahí creo que no va a haber mucha dificultad, aprovechen el primer parcial para sacar buena nota, hacer buena zona y así ustedes puedan irse ya a los siguientes exámenes ya como un poquito más relajados. Entonces solo voy a tomar la foto y porque obviamente me piden asistencia y después le respondo sus preguntas a los que levantan la mano. Le dejen a levantar, no se preocupen. Solo quisiera ver el tema de la asistencia. Entonces solo la asistencia para que yo pueda tomar fotos de que estuve en la clase porque si no por temas de Contraloría, ¿verdad? Entonces todavía faltan unos segundos, pero entonces quedamos así, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Vamos a dejar la tarea a un lado, vamos a terminar la compraventa, los impuestos y los testimonios en la clase del jueves y con esto ya vamos a agarrar un poquito más de habilidad.
Entonces, pongan ahí ya, pónganse guapos para la foto, pues. Ahí está. Vamos a ver, ahí está. Solo voy a subir la foto a mi formato de asistencia. Ahí está. En eso estamos bien. Perfecto, muy bien. Ya pueden, ahí ya terminamos con la asistencia. Ahora sí, estamos claros con las instrucciones. Entonces, en la tarea dejémosla para después del primer parcial, que ya vamos a entrar a ver vamos a empezar a ver las demás escrituras. Entonces, le dejo la palabra a Teo, luego a Brandon y luego a Trigilio. Y seguimos con los que Así tengan dudas. Cuénteme, tengo dos dudas de la clase y una del examen. cuénteme. Las dos de la clase son si para dar el aviso a ICABI hay plazo, y la Sí, segunda es... sí, ¿está bien? perdón, Sí, jádele, jádele. Ajá. y la segunda es, yo sé que, por ejemplo, con el pago del impuesto del IVA, cuando es por formulario, sí se hace constar en el testimonio especial, ¿no? Cuando se entrega. No, Y primer testimonio. Testimonio especial en el es, no, primer testimonio, primer testimonio. Saquemos el perdón, testimonio especial de aquí. Primer testimonio, impuesto fiscal. O sea, ahí se cualquiera hace de los constar dos. Ajá. el formulario, que se pagó conforme al formulario. Pero en el caso de la factura electrónica que emite la sociedad anónima, nosotros ahí en teoría no tenemos nada que ver, porque ellos tienen que hacer su declaración fiscal. Pero sí no tienen que entregar la factura, tienen que entregar la factura al cliente. Recuérdense que ustedes van a comprar a la tienda, no, al supermercado, le dan su factura. O sea, la factura se la queda el contribuyente, lógicamente. Obviamente, internamente, ustedes tienen que tener su control contable, ¿verdad? Pero la factura por lo regular sí se ve, sí la consigno. Yo sí la consigno en el primer testimonio. O sea, sí se hace relación sí se hace Ah, ok. relación, que sí se hace. Gracias. Tello. Muy La bien. Ahora, última es, Brando. bueno, Ah, perdón, sí, falta y el examen. Sí, bueno, el cuénteme. examen de la parte práctica, me imagino, como solo va a ser redactar, por ejemplo, parte de la compraventa. En este caso, no sé si solo va a ser una compraventa, van a ser varias, por aquello del tiempo, ¿verdad? Porque a veces nos ha tocado de que dejan varias cosas para redactar, el tiempo es muy poco, no sé cómo se va a manejar eso. Pues miren, ahorita les voy a explicar rapidito. El parcial básicamente va a venir una parte teórica, pero la parte teórica va a venir con relación al caso que les ponga, ¿verdad? La compraventa, por eso les digo, hoy vamos a ver unas 2 o 3 variantes de la compraventa y de esas 3, 4 variantes va a venir la parte práctica y la parte teórica, ¿verdad? Te digo, por ejemplo, si yo les pongo el caso que comparece un extranjero y comparece un mandatario especial, con representación, con la capacidad para poder, perdón, con la facultad para poder vender un bien inmueble, ustedes en las obligaciones previas, ¿qué van a hacer? Les voy a poner las obligaciones previas, colocar las obligaciones previas del presente contrato. Entonces, ¿qué van a colocar en las obligaciones previas de ellos? Van a colocar, calificar el mandato tal y tal, ¿verdad? Verificar el pasaporte del vendedor, por ejemplo, el comprador. O sea, y la parte teórica va a ir enlazada con la parte práctica de la parte práctica, ¿verdad, Tello? Sí, no creo que le va a poner a hacer una comprata completa. Creo que por el tema del tiempo sí va a ser, por ejemplo, redáctenme el cuerpo de la compraventa, redáctenme el encabezado y el cierre de la compraventa, o redáctenme solo el cierre. O sea, va a depender de la complejidad del caso, porque por ejemplo, si es un cierre con mandatario, con pasaporte, en el cierre usted me va a colocar que tuve a la vista el pasaporte con el cual se identificó la parte compradora, que tuve a la vista el primer testimonio que contiene mandato especial por representación para que la parte compradora, la parte vendedora acredita su representación, que tuve a la vista el historial completo. O sea, va a depender del caso, el tipo de cierre que van a hacer, igual el tipo de encabezado y el tipo de cuerpo. O sea, va a depender de eso, pero sí van a ser por lo regular 2 partes o una parte de la compraventa. Así va a ser el examen. Eso Muchas sería gracias, básicamente una parte teórica que va a ir relacionada con la parte práctica. Por ejemplo, les voy a indicar, identifíquenme quién es el comprador, los elementos personales de la compraventa. Pero eso va a ser un poquito más adelante porque la idea es de que si es una donación, usted me tiene que decir donante y donatario. Si es un arrendamiento, arrendante, arrendatario. Pero en este caso, como solo hemos visto la compraventa, no les voy a hacer esa pregunta, pero algo así va a venir el examen, ¿verdad? Lo que yo quiero que entiendan es que ustedes van a aplicar
lo visto en clase en el examen, para ver que ustedes hayan entendido cuál es el elemento formal, el elemento real, el elemento personal, que ustedes identifiquen cuál es la forma en que se califica un mandato o una representación de un menor de edad, cómo lo tienen que redactar en el cierre, no se les va a olvidar colocar en el cierre que tuvieron a la vista el mandato. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan a la hora de la práctica, que ustedes sepan qué requisitos son los de esa compraventa, ¿verdad, Tello? Ahora solo vamos con Trigirio y luego con Silvana. Gracias, licenciado. Buenas noches. Con una consulta. ¿Usted va a calificar en el parcial que vayan los datos principales, más no la redacción? Porque usted lo mencionaba que cada notario tiene redacciones diferentes. Entonces se va a enfocar más en que vaya la información correspondiente, licenciado. Exactamente, así es. O sea, ustedes, la redacción no me interesa, que ustedes coloquen, por ejemplo, que tuvieron a la vista el mandato, aunque lo pongan en primero, segundo, hasta cierto punto, pues eso no lo voy a calificar como tal, sino lo que quiero es que ustedes coloquen que tuvieron a la vista el mandato, pues eso es lo que quiero ver, o sea, la redacción, no me voy a concentrar tanto en la redacción, pero sí que llene el requisito, ¿verdad? Que ustedes coloquen esas partes las partes que son importantes. Así sería, ¿verdad? Ahora va con la compañera, ¿quién era el que levantó la mano? Disculpen, la que seguía. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Disculpe, solo 2 preguntas. El examen va a ser a mano, ¿verdad? Sí, va a ser a mano, escanear, van a Bueno. tener Y que otra subir. pregunta. Las 2 clases anteriores no nos han enviado todavía las diapositivas, si usted nos podría enviarlas. Ah, sí, cierto, se me olvidó mandarle. Y la de Pero mira, hoy, ¿verdad? Le agradeceríamos mucho porque ya que el examen es el 28. sí, es el último, pero igual tienen que estar para los exámenes otros. Ajá, Entonces, sí, entonces para yo poder se la tener estaré tiempo de mandando. repasar todo. Va, yo se la estaré mandando ahí a la brevedad posible para que ustedes puedan tener ahí las diapositivas. Muchas Y también gracias, les voy a licenciado. mandar el otro jueves, les voy a mandar el documento con las compraventas que estamos desarrollando para que Ok. ustedes vean con las anotaciones, por eso es que les puse anotaciones y subrayé, para que ustedes vayan viendo vayan como que teniendo en cuenta Muchísimas que va gracias, en Lick. cada Feliz parte. noche. Feliz noche, Silvana. Brenda, Buenas noches, muchas gracias. Disculpe, ¿el papel para hacer esta escritura para el examen puede ser papel bond o tiene sí, que ser para el de examen puede protocolo? ser papel bond español y no importa, porque ahorita todavía no Perfecto. estamos calificando protocolos, sino que aquí ahí lo que me interesa es que ustedes aprendan a redactar con las complicaciones que se dan en la práctica, ¿verdad? O sea, con esas modalidades que hay, ¿verdad? Y que obviamente sepan qué lleva el cierre, qué lleva el encabezado y qué lleva el cuerpo, para que ustedes, yo de ver que ustedes pues, aprendieron o por lo menos pues tienen la idea, porque como les digo, o sea, al finalizar con que tengan la idea